La paz de Dios repose sobre sus vidas, mis hermanos. Amén. Hermanos, ¿qué hacer en una sociedad donde la violencia asedia? Miren lo que le sucedió a este reconocido presentador en los días anteriores, ¿no? Donde el sicariato terminó con su vida. ¿Qué hacer en esa sociedad? ¿Qué hacer en una sociedad donde no existen fuentes de trabajo? Hay gente que se ha preparado, gente que busca trabajar decentemente, pero no encuentra las oportunidades. ¿Qué hacer donde los que tienen más recursos abusan de los que no tienen? ¿Qué hacer donde la inmoralidad es una ofensa contra la santidad de Dios? Vemos leyes que van en contra de lo que Él es en esencia y de lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Qué hacer, mis hermanos, con una sociedad entregada a la idolatría? Idolatría tanta religiosa como una idolatría moral. Gente que aún va a las iglesias y que adora objetos personales. ¿Qué hacer en ese tipo de sociedad? ¿Qué podemos hacer los cristianos viviendo en una sociedad que cada vez se pone peor en todos los sentidos? Hermanos, nuestra sociedad se está cayendo a pedazos. Mira, todas estas mismas preguntas se le hizo un hombre 7 siglos antes de que venga Cristo a esta tierra. Y Dios contestó el dilema de ese hombre. Y Dios le dijo a ese hombre estas famosas palabras: mas el justo por la fe vivirá. Un hombre agobiado por la situación de la sociedad solamente va a encontrar descanso, solamente va a encontrar esperanza en la persona de Dios. No hay otro lugar para tener esperanza, descanso, fuerzas. Este hombre fue el profeta Habacuc. Él sintió la desesperación de una sociedad corrupta, de la sociedad de Judá. Pero Dios habló al profeta, y cuando el profeta escuchó, entendió, y luego el profeta lo adoró a Dios. Por ese motivo, mis hermanos, hoy vamos a estudiar el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Y va a haber un solo punto de acción nada más en este mensaje. Un solo punto, que es el siguiente: aprendamos a vivir por fe. Y esto nos va a motivar a continuar con la carrera de la fe en medio de un mundo y una sociedad que se cae a pedazos. Así que yo te invito, abre tu Biblia en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, y vamos a leer los primeros 4 versículos. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores se lo conoce a Habacuc. Abra su libro allí y vamos a leer los 4 primeros versículos de este libro, que es un libro corto, solamente tiene 3 capítulos. Y hoy vamos a ver esos 3 capítulos a modo de un panorama con el mensaje central: que el justo por la fe vivirá. Dice la palabra de Dios en Habacuc 1:1. El profeta que vio, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mis hermanos, vemos en estos primeros versículos una queja, un lamento del profeta de la situación y la sociedad donde está viviendo. Pero es importante tener un contexto histórico en nuestra mente para saber dónde estamos ubicados. Y es que el nombre Habacuc probablemente significa uno que abraza. Eso significa el nombre de Habacuc. Bueno, pero Habacuc llevó a cabo su ministerio al mismo tiempo que los profetas Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías.
Y lo que ha ocurrido a esta altura de la historia es que Israel está dividida en el norte y el sur, pero el norte fue llevado cautivo por los asirios, el imperio asirio. Y luego de ese imperio se levantó uno llamado de los babilonios o los caldeos, como se lo trata aquí en el libro. Y sucede que Judá, que era la tribu del sur, el reino del sur, tuvo un rey que fue bueno, un rey que obedecía a Dios, un rey que revolucionó esos pecados. Pero ese rey murió, se levantó el hijo del rey y fue todo lo contrario al padre y llevó a un declive moral, ético a toda la tribu del sur, a todo el reino del sur. Y ahí estaba Habacuc observando esta situación. Esto lo podemos enmarcar 7 siglos antes de que nazca Jesucristo, aproximadamente en el año 609. Y Habacuc va a profetizar durante los días finales del imperio asirio y también del principio del dominio de Babilonia a escala mundial. Habacuc vivió en el tiempo del padre de Nabucodonosor y le profetizó tanto al padre como al hijo, obviamente a su nación que fue llevada cautiva como esclavos por haber desobedecido a Dios. Pero mire por favor allí en su Biblia, Habacuc se está quejando de la maldad que reina en Judá. Él emite un cuestionamiento que Dios parece que está indiferente a las cosas, según los primeros 4 versículos. Note que son preguntas de lamento, porque el pueblo y él están en sufrimiento. El profeta está pensando que Dios es indiferente al sufrimiento. El profeta está diciendo con sus palabras que ¿por qué tú has permitido estas cosas? Mira el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás. Nota, y daré voces a ti. Es decir, estaba en constante oración pidiendo. Y nota cómo termina la primera pregunta. El profeta le dice, y no nos salvarás. Y no salvarás. Y hay que comprender ese texto, porque cuando dice aquí, y no salvarás, lo que estaba pidiendo el profeta no es que Dios venga a ponerlo recto y nada más, sino que Habacuc quería la purificación por medio de un castigo para el pueblo. Eso estaba pidiendo el profeta. El profeta estaba manifestando, Señor, ¿por qué permites tanta maldad, tanta violencia? ¿Por qué no actúas tú observando el mal? ¿Por qué no vienes y purificas y castigas a este pueblo, al pueblo de tu pacto, para que ande rectamente delante de ti? Eso significa, ¿y por qué no salvarás? Habacuc le está diciendo, Señor, necesitamos un avivamiento para andar en justicia y rectitud. Mira la maldad, versículos 3 y 4, la maldad que imperaba en esos momentos. Dice que hay iniquidad, hay destrucción, hay violencia, hay pleito, hay contienda. No hay justicia, dice, la ley es debilitada. ¿Sí? Hay un abuso de poder del impío. El impío asedia al justo, dice el texto, versículo 4. Y está torcida la justicia. Este es el argumento del profeta. Es como que le está diciendo al Señor, ¿por qué has permitido la impunidad? O le está diciendo, ¿dónde estás tú, Señor, cuando tú ves la destrucción, la violencia? ¿Dónde estás tú, Dios? Cuando tú ves la contienda y el pleito, ¿dónde estás? Oh Jehová. El profeta, hermanos, ha visto una sociedad volcada al pecado y Dios no actúa. Según el profeta, Dios no está actuando. Ve esos pecados que van en contra de la naturaleza de Dios, todos esos que estamos mencionando. Serían preguntas más o menos para parafrasear lo que está diciendo Habacuc en estos primeros 4 versículos, en la queja del profeta a su Dios, y le dice, ¿cómo es posible que no haga nada Jehová ante el sufrimiento de su pueblo? ¿Qué sucedió con el pacto que nos juraste? ¿Por qué permites tanta maldad en la tierra? Eso está derramando el profeta aquí. ¿Por qué hay violencia? Dios, ¿por qué hay violencia donde debe haber justicia? El profeta percibió
que Dios parecía indiferente al pecado. Habacuc cuestionó a su propio pueblo, porque eso hacían los profetas. Los profetas llevaban mensajes de Dios para exhortar a los reyes y al pueblo a que vivan en santidad. Y Habacuc ve que el pueblo está desenfrenado, que no obedecen a la ley de Dios, y le pide a Dios la intervención. ¿Por qué no haces algo, Dios, ante el sufrimiento de esta sociedad? ¿Por qué no haces algo? Habacuc está cuestionando la sabiduría de Dios en cierto sentido. Él está cuestionando porque hay una inactividad divina contra la ley de Dios. Dios, al parecer, según Habacuc, está impávido. Los judíos han pecado con violencia e injusticia. Usted lo acaba de leer. Y lo cual Habacuc está pidiendo: Señor, ven a purificarnos. Necesitamos que castigues a tu pueblo para que ande rectamente. Así como sucedió en tiempos pasados, en época de los jueces, en la época del desierto con Moisés, que probaron la disciplina de Dios. Habacuc tiene eso en mente. Aquí está el corazón del profeta. Y vamos a ver que lo que viene a continuación es la respuesta de Dios, que no fue la respuesta que Habacuc esperaba que Dios le dé. Lea conmigo, versículos 5 al 6. Esta es la respuesta de Dios. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. ¿Qué está diciéndole Dios a Habacuc? Dios le está respondiendo no lo que le preguntó. Dios está contestando una realidad peor de lo que están viviendo. Dios le está diciendo a Habacuc: sé que Judá está desenfrenada en el pecado, pero voy a traerles a los caldeos, a los babilonios, para que vengan y los sometan. Es decir, más maldad sobre la que ya existe. El profeta queda, bueno, y hermanos, este es un principio bíblico. Dios no tiene por qué respondernos cuando sufrimos. Acuérdense del libro de Job. Quiero preguntarle a Dios: ¿por qué estoy sufriendo?, decía Job. Y eso respondió Dios: no. Solamente lo llevó a meditar que cuando él creaba el universo, Job no existía. Y Job cayó rendido cuando comprendió eso. Bueno, a Habacuc le pasa algo similar a Job. Está protestando de una forma santa porque el pueblo está desenfrenado. Y cualquier otro espera la respuesta: bueno, está bien, Habacuc, mira, vamos a hacer esto. No. ¿Sabes qué? Mira el versículo 3. Dice: haré una obra en vuestros días, o sea, en los días de vida de Habacuc, ¿no? Dice que aun cuando te lo cuente, aun cuando te lo diga, no me vas a creer lo que va a suceder a Judá. ¿Qué es lo que le va a suceder? Versículo 6. Yo voy a levantar a los caldeos. Es decir, voy a enviar a los babilonios, paganos, gente mala y perversa, a que vengan y los sometan. Y realmente esta respuesta de parte de Dios, Dios va a traer a una nación pagana para castigar a su pueblo, el pueblo del pacto. Nota lo que está en el texto. Están sufriendo en la tierra, dice Dios. Un momento. Van a sufrir un poco más todavía. Miren, esto es lo que voy a permitir, esto es lo que voy a hacer. Van a sufrir un poco más. Ahora, nota las características de estos babilonios para que veas lo que debió haber estado en el corazón del profeta. Dice el versículo 7, que ese ejército es formidable y terrible. Nota eso. Número 8, dice claramente: sus caballos serán más ligeros que los pardos. Es decir, que era una nación con un poder militar inigualable sobre la tierra. Tenía un ejército inigualable. Por eso el profeta utiliza estos símbolos, ¿no? Un leopardo es rápido, significa que los carros o los caballos del ejército babilonio son así. Es decir, es un ejército poderoso.
¿Qué más dice el texto? Mira el versículo 9, dice que esta nación, toda ella vendrá a la presa. ¿Quién es la presa según Dios aquí? Judá, pues, porque Dios los está mandando. Dice, ellos vendrán a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Es un poder militar extraordinario de los babilonios, pero Dios dice, mira, ese pueblo lo va a someter a ustedes. Les va a caer así como con un animal fiero, coge a su presa, lo desgarra y lo destruye y se lo come. Bueno, Dios está diciendo, utilizando esas figuras para que el profeta comprenda lo que Dios va a hacer con su propio pueblo Judá. Versículo 10, obsérvalo en tu Biblia. Dice que este imperio babilonio se burla de los reyes, escarnecerá a los príncipes, hará burla, se va a reír de toda fortaleza, levantará terraplén, dice mi versión, la versión de la Biblia, la 1960 dice terraplén, y terraplén significa escombros. Está diciendo Dios, ese ejército va a destruir tanto que la ciudad va a quedar en escombros, en ruinas va a quedar Jerusalén. Eso está diciendo Dios. Versículo 11. Y ellos son idólatras. Mira el versículo 11. Pasará como el huracán y ofenderán atribuyendo su fuerza a Dios. Claro que Dios con D minúscula, ¿verdad? A un Dios falso significa. Ahora escuche esto, mi hermano. Cuando Habacuc recibe la respuesta de Dios en medio del sufrimiento, número 1, no es lo que él esperaba. Y número 2, Señor, esto es peor de lo que estamos viviendo. El profeta sigue sin comprender por qué Dios no interviene ante la maldad. Y la pregunta del profeta es, ¿cómo es posible, Señor, que utilices para castigarnos a unos pecadores peores que nosotros? Nota, eso es lo que está, lo que se da aquí en esencia sobre la respuesta de Dios. Dios utilizará un ejército brutalmente malo para castigar la maldad de Judá. Y esto lo expone el profeta, porque el profeta se queja por segunda vez delante de Dios. Mira el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Qué versículo acabas de leer, mi hermano? Cuando Habacuc recibió la respuesta de Dios, Habacuc se refugió, a pesar de que venía más sufrimiento del que estaba. ¿Qué hizo Habacuc? Se refugió en la confianza en Dios. Porque mira el versículo 12, Habacuc dice, no moriremos. Eso que se llama fe. Dice, no moriremos. Dice el profeta, declara su confianza. Declara su confianza porque él se ampara en Dios. Él dice, eres nuestra roca, oh Jehová, dice el texto. Él declaró el carácter de Dios como ser eterno, soberano y santo. Eso está haciendo aquí Habacuc. Y por eso tuvo la seguridad de que Judá no sería destruida completamente. Habacuc se dio cuenta, mis hermanos, que los caldeos venían como instrumento de juicio, pero no para borrarlos de la faz de la tierra, porque Dios ya había prometido que eso nunca va a suceder. Y Habacuc recuerda eso. Y Habacuc sabe que va a venir más sufrimiento, pero él dice, para juicio lo has puesto, Dios, pero no moriremos. Me amparo en que eres un Dios soberano. Y él apela en el versículo número 13, observa, apela a la santidad de Dios. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Nota, la santidad de Dios. Habacuc está reconociendo la santidad de Dios. Ni puedes ver el agravio. Otra pregunta de Habacuc, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Se está refiriendo a los babilonios con estas expresiones de peces y reptiles. Se está refiriendo, Habacuc le está diciendo, ¿por qué permites que tu santidad, amado Dios, sea ofendido por los malvados?
Hermanos, este es un grito también de todo creyente en nuestros días. Cuando uno observa la maldad en que vivimos, los que no conocen de Dios pueden decir, ¿dónde está Dios que no interviene cuando sucede esto, sucede lo acá? Habacuc está diciendo, ¿cómo un Dios santo como tú puede utilizar a un imperio malvado para castigarnos a nosotros? ¿Cómo es eso? No comprendo. Y realmente, mis hermanos, Habacuc decide esperar en Dios. Decide esperar en Dios. Mira, capítulo 2, versículo 1. Dice el texto, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Nota, está diciendo Habacuc, en su segunda queja, voy a esperar en ti, voy a estar paciente, voy a estar como un atalaya que se colocaba en las torres en las ciudades antiguas, ahí firme, parado, de pie, como un centinela. Va a esperar la respuesta de Dios a la segunda queja. Nota esta relación que tiene el profeta con Dios, esta segunda queja de no entender por qué utilizar uno más malo para castigar a los malos de Judá, a su propio pueblo. Y él dice estas palabras, voy a esperar tu respuesta. Y es lo que viene a continuación en el texto nuestro, versículo 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, ahí está, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Nota que aquí Dios va a manifestar al profeta su respuesta. Versículo 3. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es decir, Dios le responde por segunda vez a Habacuc y le dice, ok, te voy a mostrar lo que va a venir sobre ustedes, escríbelo y compártelo al pueblo. Y dentro de esa explicación, mira el versículo 4 de lo que Dios está diciendo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, ¿qué cosa? Vivirá. Jehová le enseña al profeta que en medio del sufrimiento y en medio de la maldad existe algo que jamás debe olvidar un creyente. Los creyentes, el justo por la fe vivirá. El texto dice que Dios aborrece al orgulloso. Aborrece al orgulloso. A los que no confían en Él, Dios no expande sus bendiciones. Los que confían en cambio en Jehová, ¿qué dice la Escritura? Les rodea la misericordia de Dios. Les rodea esa misericordia. Y aquí la palabra fe, mas el justo por la fe vivirá, significa fidelidad, lealtad. Dios está diciendo, mira, aunque hay una sociedad mala y perversa, y los caldeos vengan a ustedes a destruirlos, porque yo lo he permitido y lo he determinado, sepan que a los orgullosos que no recepten este mensaje, los orgullosos de los babilonios por el poder militar que tienen, los aborrezco. Pero en cambio el justo por la fe vivirá. Es decir, a los que confían en mí en medio del sufrimiento, esos son los que me agradan. Es decir, los que son fieles a mí, los que son leales a mí, esos son los que me agradan, dice el Señor. Mas el justo por la fe vivirá. El que confía en mí a pesar de que la sociedad se caiga a pedazos. Eso está diciendo aquí el Señor con total claridad. Y Dios, que es santo, les va a mostrar al profeta que los babilonios no van a quedar allí aplaudidos con su maldad, porque Dios es justo. Y le va a mostrar en la siguiente sección, mis hermanos, que la maldad de los babilonios será castigada. Y eso lo vemos en el versículo 6, capítulo 2, hasta el 20. No lo vamos a leer todo, mis hermanos. Pero el punto es que todo impío será castigado. Ahora, quiero que notes
que hay 5 son ayes de dolor para los babilonios por ser pecadores. Y aquí encontramos 5 pecados que Dios detesta en esta sección. Mira el versículo número 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él. Dirán, mira el primer ay, que ese es de dolor. Ya lo vamos a analizar. Ahora, anda el versículo 9, ahí encuentra otro ay. Anda el versículo 12, ahí encuentra otro ay. Anda el versículo 15, ahí hay 2 ay, pero se puede considerar uno con la misma idea. Y anda hasta el versículo 19, ay. Nota que son los ayes de los castigos que Dios hará con ellos. Vamos a revisar el primer ay. ¿Por qué Dios o qué aborrece Dios de la gente que abusa del que menos tiene? De los saqueadores. Mira versículo 6 al versículo 8. Habla claramente, versículo 8, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. Dios está hablando de los babilonios. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habiten en ellas. Primer pecado que Dios aborrece de los babilonios es que ellos abusan de los indefensos, son saqueadores, porque Dios es justo. Segundo pecado que Dios aborrece de ellos y aborrece de todo aquel que lo practique, téngalo claro, está en el versículo del 6 al 8, son saqueadores, pero ¿por qué son saqueadores? En el 6 al 8, porque hay orgullo y ambición, ¿cierto? Hay orgullo, hay ambición. Por eso los babilonios conquistaron toda la tierra, por decirlo así. Versículo del 9 al 11, está el otro ay, obsérvelo. Dice el versículo número 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Nota eso. Dios aborrece la arrogancia y, como dice el texto, ¿qué cosa? La codicia. La codicia. Tremendo. Vamos al versículo 12. El tercer pecado. Dice el versículo 12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que la funda una ciudad con iniquidad. Está hablando de los babilonios. Esta sección habla de los babilonios. Entonces Dios le está detallando al profeta que va a castigar por esta razón, también va a castigar a los babilonios. Y él le dice, mira el versículo 12, que los babilonios son crueles, que edifican mediante la matanza de los hombres. Cuando llegan a una ciudad a conquistarla, matan a los hombres y ahí fundan su ciudad. Dios aborrece el orgullo, la arrogancia, que es la codicia, la crueldad. Dios aborrece eso. Pero dentro de este hay un versículo que quiero que te fijes, versículo 14. Mira lo que Dios dice allí. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Dios está prometiendo aquí que toda la tierra, escuche, que toda la tierra algún día va a reconocer su gloria. En medio de esta nación cruel a la que estamos viendo cómo Dios lo va a castigar por estos pecados, Dios dice, un día toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y será llena así como tú ves las aguas que cubren el mar. Está diciendo aquí, mis hermanos, que un día llegará donde toda la tierra adore al Señor Jesucristo. En nuestros días no va a ocurrir, ni sucedió tampoco en los días de Habacuc, ni sucedió tampoco cuando vino el Señor Jesucristo. Este versículo está apuntando ¿a qué? Al reino milenial después que Cristo venga por segunda ocasión a la tierra. Como vimos en Isaías 2 hace un momento, como vimos también en Isaías 11, que todas las naciones llegarán a adorar al Señor, porque el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra. ¿Qué otro
otro pecado va a castigar de los babilonios. Versículo 15, hay del que da de beber a su prójimo. Y uno pensaría, bueno, aquí vemos el pecado de la borrachera, pero hay algo más aquí. Seguimos leyendo. Dice, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Mira, estos babilonios tienen la característica de que ellos tratan con una aparente amistad con los reyes de la tierra, los hacen beber para que cuando estén borrachos, robarles sus pertenencias. No era gente de confiar, era hipocresía. Tremendo esto. Dice que esa aparente hospitalidad de los malvados de dar de beber al prójimo, en realidad, ¿qué encerraba? Un plan macabro de emborracharlo para quitarle todo. El texto dice, y le embriagas, mira el versículo 15, y le embriagas, o sea, lo emborrachas para mirar su desnudez, o sea, lo emborrachas porque ya borracho es indefenso y le robas todo. Tremendo. Tremendo lo que dice aquí. Dios aborrece el orgullo, la arrogancia, la crueldad, la borrachera con estos fines. Bueno, y toda borrachera, obviamente. Ahora miren el versículo 18, amado hermano, porque ahí entramos al quinto ay. Ellos van a ser castigados porque ellos han ofendido la santidad de Dios. Versículo 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. ¿Qué está diciendo Dios? Yo aborrezco la idolatría. Aborrezco a aquellas personas que le hablan a un palo, es decir, a un ídolo hecho por mano de hombres. Eso es lo que dice el texto. Dice, ¿podrá enseñarles algo ese ídolo hecho por manos humanos? No. Es decir, que el pecado de idolatría que ofende la santidad de Dios, también Dios va a tomar su juicio divino contra ellos. Pero este capítulo termina con un versículo maravilloso. Versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Aquí Dios está afirmando, yo soy un soberano. Y santo templo es una referencia al cielo, al trono celestial, de donde Dios está gobernando a la tierra, como dice el Salmo 11:4. Este texto indica también la respuesta de las oraciones de aquellos que lo buscan. ¿Y qué manda hacer Dios aquí a toda la tierra? ¿Que la tierra qué? Calle. Hagan silencio, dice Dios. Nota el texto. Mas Jehová está en su santo templo. Es decir, Dios soberano está gobernando el universo. Y le dice a toda la tierra, callaos, callen, que yo soy el rey. Él está diciendo, manda a hacer silencio a la tierra. Significa, nadie puede afirmar la independencia de Dios. Aún el impío le debe la vida a Dios. Dios está diciendo que toda la tierra tiene que adorarlo en sumisión y humildad. Eso está diciendo. Como dice el Salmo 46:10. Hermanos, hasta aquí nosotros observamos en todos estos dos capítulos que al final la tierra verá la gloria de Jehová, que la justicia de Dios se va a imponer, que la maldad jamás va a vencer al bien, y que el justo que confía en Jehová tiene que descansar en la verdad de que Jehová reina. Y es la misma verdad para ti y para mí. Nosotros descansamos en medio de esta sociedad, pero con nuestra mente y nuestra convicción, tú estás reinando, Dios. Y tú jamás dejarás de reinar. Y tú me dices a mí, ¿cómo tengo que vivir en esta sociedad? Tengo que vivir por fe.
Tengo que vivir con lealtad a ti. Tengo que vivir siendo fiel a ti, porque el fiel, el justo por la fe, vivirá. Dios está diciendo en esta sección que Él reina y que la maldad de los hombres por sus pecados y los pecados que causan sufrimiento de los hombres se van a enfrentar un día, se van a enfrentar a la ira santa y justa de Dios. Escuchen eso. De forma individual dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está claro que el hombre muera y luego de eso viene el juicio delante de Dios. Todos los hombres se van a enfrentar al Dios soberano que está diciéndole a Habacuc: los voy a castigar a ustedes con los babilonios, pero los babilonios también van a probar de mi ira, porque han pecado contra mí. Hermanos, cuando se comprende esta verdad, cuando hay un corazón de alguien que dice en su diario vivir, como Habacuc, aunque la maldad impere, aunque haya asesinato, sicariato y todo lo demás, yo comprendo que mi Dios es soberano, y la parte que a mí me toca es ser fiel, ser leal a Dios en medio de esa circunstancia, en medio del sufrimiento. Cuando un creyente tiene esa convicción en un mundo malo como el que estamos, solo termina en lo que enseña el tercer capítulo de este libro. Cuando un creyente entiende eso y lo vive, será un creyente que adora a Dios como lo hizo Habacuc en la famosa oración de Habacuc del capítulo 3. Observe eso, por favor. Aquí el profeta, al comprender la soberanía de Dios, exalta a Jehová con una oración donde lo adora, porque está comprendiendo lo que Jehová ha dicho. Ha comprendido que debe confiar en Dios, pase lo que pase. Pase lo que pase, los creyentes confiamos en nuestro Dios. Mira el versículo 2 de esta oración del profeta. Versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sihanoc. Sihanoc era un instrumento de cuerda en los tiempos bíblicos. Es decir, que es más que seguro que esta porción de la Biblia era una alabanza, se convirtió en una alabanza a Dios que cantaba la nación de Israel después. Entonces dice la oración del profeta sobre Sihanoc, es decir, toquen los instrumentos de cuerda porque esta es una canción para Dios. Versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Mira lo que está diciendo el profeta ahí con esa primera parte del versículo 2. Dice, he oído tu palabra, y la mejor traducción es, he oído tu fama. He oído tu fama de lo que has hecho anteriormente con tus grandes proezas, Dios. Y como he oído tu fama de que eres un Dios, que cuando el faraón no quiso dejar salir de Egipto a tu pueblo, tú enviaste plagas. He oído tu fama. He oído tu fama que destruiste con el diluvio a la raza humana. Señor, he oído tu fama que castigaste a tu propio pueblo a estar 40 años en el desierto dando vueltas porque murmuraron y te ofendieron. He oído tu fama, dice Habacuc, y temí. Versículo 2, temí. Nota, oh Jehová, le dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tremendo lo que pide el profeta. Pero algo más que quiero que resaltes. Sigamos leyendo el versículo 2. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es tremendo. Ahora Habacuc, nota esto. ¿Qué está diciendo Habacuc? Señor, tú vas a castigar a Judá y vas a castigar a Babilonia. Pero yo te pido algo, Señor. Acuérdate cuando estés tú castigando con fuerza, con tu ira, acuérdate que tú eres misericordioso. Acuérdate de tu misericordia. Acuérdate que ese nombre tú le diste a Moisés en Éxodo 34:6. Soy paciente, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Y Habacuc está diciéndole, Señor,
aunque nos castigues, sé que tú tienes misericordia de tu pueblo. Tremendo. Hermoso lo que dice Habacuc. Hermoso lo que está diciendo aquí. Con total claridad el profeta le está manifestando: Señor, yo confío en tus misericordias, a medio de tu ira justa. Muestra tu misericordia. Hermanos, ahora desde el versículo 3 hasta el 7, no vamos a leerlo todo, pero esa sección abarca la llegada impresionante de Dios cuando entregó la ley en el Éxodo a la nación de Israel. Es decir, que Dios mostró su poder. Dice la Escritura en Éxodo que cuando Dios descendió al monte, tembló la tierra. Hubo un gran terremoto, relámpagos. Mira el versículo número 4, por favor. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder, dice Habacuc. Significa que cuando Dios entregó la ley, se mostró su gloria. Y eso conocía el profeta. Y está adorando a Dios, diciéndole que él conocía eso. Versículo 5. Dice, el versículo 4, hay rayos, hay luz, hay relámpagos. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Hubo fuego cuando Dios aparece en su presencia. Está recordando todo eso a Habacuc. Versículos 6 y 7, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, dice. Cuando tú viniste a tu pueblo sucedió esto. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, tus caminos son eternos. Nota la figura que habla Habacuc, que aún los montes, aún todo lo creado le rinde honor a Dios. Eso está diciendo, los collados se humillaron, los montes se desmenuzaron ante tu presencia. Y la segunda sección, que es el versículo 8 hasta el 15, en esta oración, encontramos una gran victoria de Dios. La gran victoria de Dios, de la cual recibió beneplácito Israel. Mis hermanos, hasta este punto, el corazón del profeta en esta oración, él ha meditado, y lo resumimos. Habacuc está diciendo: mira, Jehová, por lo que tú hiciste, por lo que tú eres, tu poder, tu misericordia, tu presencia la recuerdo cuando llegaste a tu pueblo en Sinaí, en el Éxodo. Recuerdo esos momentos donde tu ejército venció a los paganos en el libro de los jueces por mano de Josué y demostraste tu poder. El profeta está diciendo: Señor, tú tienes control de todas las cosas que suceden. Tú tienes control de todas las cosas que suceden. Y la parte del clímax de este libro, vamos a leerla ahora. Esta es la parte del clímax de la confianza de un justo que confía en Jehová. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué está expresando acá el profeta? Está expresando de manera práctica su confianza con las cosas de la vida. Hermanos, así vive el justo por la fe en esta tierra. Así vive, pronunciando estas mismas palabras de Habacuc. ¿Qué está diciendo Habacuc? Que él tiene plena confianza en Dios. Que Dios es su gozo, que Dios es su fortaleza, no lo que tiene. Y Habacuc aquí nos da una enseñanza majestuosa de la experiencia que vivió la nación de Judá. Y dijo: aunque todo me falte, yo seguiré confiando en ti como mi Dios. Aunque no haya nada,
Aunque haya problemas, aunque haya escasez, aunque haya falta de trabajo, aunque haya violencia. Incluso si lo tomamos en extremo, aunque no tengamos que comer, con todo eso dice, yo me voy a gozar en mi Dios. El profeta, nota esas palabras. Y te digo algo, lo que acabaste de leer fue una realidad en la vida del profeta. No son palabras bonitas nada más que adornan el libro. No, no, no. Todo esto lo vivieron porque cuando unos años después llegaron los babilonios, destruyeron los campos de Judá, destruyeron las ciudades, se llevaron todo el ganado, mataron a los hombres, violaron a las mujeres. Dicen los libros de Reyes, donde vemos esa invasión de Babilonia. Es decir, que lo que pronunció aquí Habacuc fue una realidad en la vida del profeta. Mis hermanos, todo el esfuerzo de Judá quedó en la nada. Se acabaron los campos, los animales, como tú lo ves ahí, los frutos. Claro, porque el pacto de Dios con la nación de Israel, ¿cuál era? Si ustedes me obedecen, los voy a bendecir. Pero si ustedes se van en pos de otros dioses, Deuteronomio 28, ¿qué va a suceder? No van a tener nada y van a ser llevados cautivos. Y aquí observamos que el profeta tiene en mente esa gran verdad. Pero aunque falte todo, Señor, aunque falte todo eso, yo me alegraré. ¿Cómo alguien se puede alegrar en medio del sufrimiento? ¿Cómo alguien se puede alegrar en medio de la necesidad? ¿Sabes cuándo alguien se puede alegrar en medio del sufrimiento? Cuando alguien se alegra en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de la falta de trabajo, en medio de las injusticias. ¿Sabes cómo un creyente se alegra? Por medio de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Como el profeta. Claramente, él se alegra en el Dios de su salvación. Dijo el pastor MacArthur sobre este versículo: aunque todo lo que era normal y predecible había colapsado, el profeta tomó otra decisión: regocijarse. Mis hermanos, cuando tú y yo pasamos necesidades, solamente tenemos dos opciones. Escucha bien. Solo hay dos opciones cuando tú y yo pasamos sufrimiento sobre esta tierra. Número uno, reniegas de tu situación, te amargas por tu situación, o te alegras y confías en tu Dios, porque el justo por la fe vivirá. No hay más opciones. No hay más opciones. Mira el versículo 18. El gozo se genera en la medida de nuestra fe, mis hermanos. Eso es el gozo. El gozo no es reírse solamente. Es un concepto equivocado. Estar gozoso no significa solamente estar riendo. El gozo es la satisfacción plena y la convicción que en medio del sufrimiento él sigue alabando y adorando a Jehová. Ese es el gozo. El gozo de la salvación. No es el gozo de las circunstancias. No son las circunstancias las que marcan o limitan el gozo. El gozo es mi confianza en Dios, mi convicción de que Él está conmigo en medio de mi sufrimiento. Hermanos, las bendiciones pueden ser temporales y ese es el problema que muchas veces tú y yo tenemos. Cuando tenemos bendiciones, pensamos que toda nuestra vida debe ser ahí, bendición, 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 bendición. Pero cuando nos damos cuenta que las bendiciones son temporales y vienen momentos de escasez, ahí Dios nos dice: hey, mas el justo por la fe vivirá. No te olvides, dice nuestro amado Dios. ¿No ve que Dios sabe que es difícil estar alegres cuando estamos sufriendo, cuando estamos enfermos? ¿O es fácil? No es fácil. Pero Dios dice, en otras palabras, Dios está diciendo a través del profeta: iglesia, escuchen. El profeta no puso la mirada en las bendiciones de Dios. Ojo. El profeta puso su mirada en Dios mismo. Ese es un ejemplo para ti y para mí. Y hay dos opciones, como te digo.
Pero el creyente va a vivir por fe. El creyente va a alabar a Dios cuando no haya. El creyente va a alabar a Dios en medio de la enfermedad, del sufrimiento, lo va a alabar. Y va a repetir como el profeta, aunque falte todo, yo me alegraré en el gozo de mi salvación, en Jehová, el Dios de mi salvación. Mira el versículo 19. El profeta reconoce que su fortaleza, ¿quién es? El Señor. Míralo. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Se apropia de esa verdad para los hijos de Dios. Hermanos, el justo es fortalecido en medio del sufrimiento a través de la fe en lo que Dios ha dicho. ¿Cómo usted puede disfrutar de la fortaleza de Dios? Cuando tú crees lo que dice su palabra para tu vida. No hay otra forma. Hermanos, las bendiciones temporales pueden confundirnos, pero nuestra fortaleza radica en la persona de Dios. ¿Qué nos enseñó este libro en esta mañana? Primero, que debemos de buscar y confiar en Dios, suceda lo que suceda. Esa es la postura de un creyente. Suceda lo que suceda, más confío en ti. Porque debo vivir como dijiste, que el justo por la fe vivirá. Ahora, de seguro hay una pregunta que ronda en nuestras cabezas. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios en medio del sufrimiento? Bueno, ya dijimos, por medio de la fe. El cristiano es llamado a vivir una vida de fe. Escucha esto. Los cristianos hemos sido llamados a vivir una vida de fe para proclamar al Señor Jesucristo a un mundo oscuro. Esa es la esencia del mensaje. Y como en Habacuc 2:4 habla de que el justo por la fe vivirá, quiero llevarte a Hebreos, anda a Hebreos 10:38 para que veas cómo los escritores del Nuevo Testamento tomaron esa verdad de Habacuc. Hebreos 10:38. Y notemos cómo el autor del libro de Hebreos utiliza esta verdad en la vida del creyente. Habacuc, capítulo 10. Perdón, Hebreos, capítulo 10, versículo 38. El autor de Hebreos cita a Habacuc del Antiguo Testamento para hacer y dar una instrucción para la iglesia. ¿Qué dice el versículo 38? Mas el justo por la fe, el justo vivirá por fe. Y nota la segunda parte, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es decir, que el autor de Hebreos está aquí citando a Habacuc para aclarar la necesidad del creyente que debe de permanecer fuerte y fiel en medio de la prueba. A Dios no le agrada que sus hijos se vuelquen para atrás, vuelvan atrás. Y aquí por eso el autor de Hebreos toma lo que dijo Habacuc en el mismo contexto y dice, mire, los creyentes permanecen en la fe. Los creyentes no es que vino un problema en la vida y se van y se olvidan de Dios. Esos no son creyentes. No, el creyente, el justo, por la fe vive. Y si retrocede, es decir, si vuelve a su vida pasada, no agradará a mi alma. Versículo 39, para que nos quede claro, ahí mismo. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué cosa? Fe, ahí está, para preservación del alma. Nótalo. Con claridad dice la palabra del Señor. Está diciendo aquí, los cristianos perseveramos en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la sociedad mala y perversa en la que vivimos. Y digo esto, mi hermano, porque hoy día que es el día de ir a sufragar, ¿verdad? Que es una responsabilidad civil que debemos de cumplir. Dios nos ha puesto a vivir
sobre esta tierra y hay que cumplir. Gracias a Dios, estamos en una nación democrática, que todavía tenemos libertad de congregarnos. Y digo esto porque muchos creyentes, equivocado ese concepto de la cosmovisión bíblica, anda que se pelean por un candidato, por otro candidato, etcétera, etcétera. Hermanos, escuchen esto. Gane quien gane para que nuestro país sea presidente, el principio se sostiene para el pueblo de Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Y qué tal si Dios, el próximo presidente, lo utiliza como así utilizó a Babilonia contra Judá? ¿Y? El principio se mantiene. Aunque todo falte, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Así que esto es importante porque Habacuc también nos enseña de forma implícita que Dios es el que gobierna nuestras vidas. Y es una necedad andar peleando, pasando el tiempo y de andar discutiendo por ideologías políticas. Hay que orar por los gobernantes, y yo lo estoy pidiendo, Señor, pon un hombre temeroso de ti. Pon un hombre que tú lo doblegues y que te confiese a Cristo como su Señor. Pero Dios a veces utiliza a los gobernantes para castigar a las naciones que le han dado la espalda a Dios. Esperamos Dios tenga misericordia de este pueblo llamado Ecuador. Tú estás en Hebreos, anda al capítulo 3 de Hebreos también, por favor. Porque la fe no es un acto único, sino es una manera de vivir. Eso hay que entenderlo claro. La fe no es un acto de un solo día. La fe es una forma de vida, mis hermanos. Hermanos, el verdadero creyente que fue declarado justo por Dios persevera en la fe. Hebreos 3, 12 al 14. Mira lo que dice al autor de Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira. 13. Antes, exhortaos, ¿qué dice iglesia? Los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mira la exhortación de Hebreos, del autor de Hebreos a los cristianos. Cuidado, hermanos, cuidado cuando venga la prueba, cuidado cuando venga el dolor y el sufrimiento, cuidado, se van a apartar del Dios vivo y verdadero, siendo incrédulos. Mira lo que dice. Más bien nos manda que nos miremos entre unos a los otros, que cuando ve el hermano que anda medio que no anda bien, hermano, esto dice la Biblia, vuelve al camino. Exhortados los unos a los otros cada día. El versículo 13, mira, dice allí, para que ningún creyente se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, también Pablo habló de que el justo por la fe vivirá. Y él utilizó en la doctrina de la justificación por la fe. Y claro, en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11, no lo busque, el apóstol habló, citó a Habacuc 2 veces, que el justo por la fe vivirá. Pero lo hizo Pablo para afirmar la doctrina de la justificación por fe. Es decir, que todo aquel que va a Cristo es justificado, es visto justo por Dios. Terminando, mis hermanos, el cristiano que vive por fe confiará en el Dios soberano que siempre hace lo justo. Y quiero recordarte al terminar 5 regalos de Dios, 5 regalos de gracia que Él otorga y que no debemos descuidar en nuestra vida diaria. 5 regalos de gracia que está aquí en el libro de Habacuc, que Él las experimentó
y que todo cristiano la experimenta. Número 1, Habacuc 3:2. Dice allí, ¿cómo nosotros, mis hermanos, qué es lo que cuál es el primer regalo de gracia que no debemos olvidar? Su misericordia. Por la fe en su misericordia. Hermanos, nosotros sufrimos por varias causas, por el mundo caído, por la maldad de los hombres. Pero hermano, cuando escuche esto, cuando usted y yo seamos disciplinados por el Señor, o cuando somos disciplinados por el Señor, acuérdese que la misericordia de Dios va a estar allí también presente. La misericordia de Dios jamás nos va a dejar. Dice la palabra de Dios que Dios azota y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Dice Hebreos 12 del 5 al 8, que va a causar un fruto de justicia, que a nadie le gusta ser disciplinado, pero cuando es disciplinado por el Padre que tiene misericordia, al final va a aprender a tener santidad delante de Él. Así que nunca olvides la misericordia de Dios, por la fe en su misericordia, 1. Número 2, por la fe en su poder. El poder de Dios está listo para todo su pueblo, para todos sus hijos. No te olvides de ese regalo de Dios. Su misericordia, 1, su poder. ¿Dónde está? Versículo 3:4. 3:4 en Habacuc. Su poder hacia nuestras vidas. Número 3, vaya al versículo 13. Versículo 13. Algo que jamás debemos olvidar como un regalo de gracia de nuestro Dios. Número 3, su protección. Mira el versículo 13. Mira cómo Dios actuó con su pueblo. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. ¿Qué está diciendo aquí? La protección de Dios. No te olvides en la protección de Dios. No te olvides ni la misericordia de Dios, no te olvides del poder de Dios, no te olvides de la protección de Dios. Número 4, ¿qué más no debemos olvidar? Versículo 18. Ya lo leímos, ¿verdad? Amén. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Significa, esa palabra de mi salvación significa de tu ayuda. Está diciendo Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios que me ayuda. Eso significa mi salvación. En el Dios que me ayuda, en el Dios que me sustenta. Número 4, no te olvides que tú tienes la ayuda de Dios todos los días de tu vida. Número 5, para terminar. ¿En qué más no debemos? Estos regalos tenemos que tenerlos presentes. El regalo de la misericordia, el regalo del poder de Dios a mi favor, el regalo de su ayuda, el regalo de su protección. Número 5, versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. Hermanos, 5. No olvidemos el regalo de la fuerza que Él nos da para continuar. Hermanos, todo lo que hacemos proviene de la fuerza de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que Él nos ha dado, todo lo que emprendemos, Él es el que nos da la fuerza para continuar. Jehová el Señor es mi fortaleza, dijo Habacuc aquí. Hermanos, aprendamos a descansar, por favor, en plena confianza en la soberanía de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y de seguro, hermanos, donde hay bendiciones, cuando aprendemos a ver el sufrimiento en nuestras vidas, sabemos que lo más importante de las bendiciones no es la bendición en sí, sino quien nos bendice. Él es lo más importante. Si Dios te bendice a ti con algo, disfruta lo que Dios te da, pero no te olvides que la adoración plena no es para eso que se te dio, sino a quien te la dio. Por eso Él dice, Jehová es mi fortaleza. Él lo hace tener al profeta con sus pies como de ciervas. Significa, le da fuerzas para continuar y para caminar y para andar. Hermanos y amigos que están viendo la transmisión, solo hay dos formas de vivir la vida. 1,
O vivimos por fe, o dos, viven los hombres para recibir la ira de Dios. No hay más. Eso enseña Habacuc de forma implícita. Así que si hay un pecador en este lugar que no ha entregado su vida a Cristo, solamente Cristo puede liberarnos de la ira divina, verdaderamente. Solo Él. Solo Él puede liberar al pecador, darle perdón de pecados, si confía en Él y es declarado justo. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en tu vida en este día. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, magnífico ha sido ver tu carácter, ver tu esencia, ver tus respuestas, ver tu fuerza, ver tu misericordia, ver tu fortaleza, ver todo lo que eres para tu pueblo. Señor, nosotros también nos hacemos cuestionamientos muchas veces como Habacuc, pero este libro nos enseña que el justo por la fe vivirá. Señor, que seamos dignos de ser llamados tus hijos en nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de esos 5 regalos preciosos que el profeta lo disfrutó y lo disfrutan tus hijos, y a no olvidar tu misericordia, tu poder, tu protección, tu ayuda y tu fortaleza. Señor, santo eres. Los hombres sin ti probarán tu ira. Los hombres sin Cristo están expuestos a tu ira santa y justa. Por eso te ruego, mi Dios, tú que conoces cada una de nuestras vidas en este lugar, salva, Señor, al pecador y al perdido que está en este lugar. A los que ven esta transmisión, Señor, sálvalos de tu ira, y que acudan a tu Hijo Jesucristo para el perdón de los pecados y para que sean declarados justos, revestidos de la justicia de tu Hijo, y vivan en fidelidad y lealtad a ti. Señor, de la misma forma, al haber estudiado este libro, de forma unánime con mis hermanos, oramos también por nuestro país, por la cita cívica que hoy se da. Tú ya conoces quién nos gobernará, mi Dios, pero te pedimos tengas misericordia de este pueblo llamado Ecuador, en el cual tú nos has puesto. Ten misericordia de todos aquellos que nos gobiernen. Señor, lleva esas vidas a ti, por favor, para que te teman y no aprueben leyes que vayan contra ti, y que no actúen con pecados que aborrecen tu nombre, que aborrecen tu santidad, tu persona. Nosotros vamos a estar orando, Señor, como tu pueblo, confiando plenamente en tu justicia y soberanía. Señor, al retirarnos, bendícenos. Que lo que hemos hoy escuchado de boca del predicador haga el efecto en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es realmente el instructor de nuestras almas, el consolador y maestro perfecto. Y que podamos, mi Dios del cielo, esta semana venidera, honrarte con una vida de fe, de confianza y lealtad, y siempre en medio de las circunstancias. Bendice a los chicos, a los más grandes. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que no están acá, que tú los guardes, los levantes a los enfermos y caídos, para que vengan a tener este tiempo de bendición. En Cristo Jesús, todos decimos amén. Amén.